Estado de México, ya para ir acotando a mi intervención, aquí ya la diputada ya les mencionó lo que ha sido este recorrido, porque realmente ha sido un recorrido que a lo mejor se ve en la presidencia a nivel nacional e internacional. Por el otro lado, a nivel local, los recursos legales. Y quiero decirles que fue lamentable que en el 2012, porque acuérdense, 2010, 8 de diciembre se pidió la alerta de género. En el 2011 el sistema para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres decidió que no, Estado de México estaba bien, sin investigar absolutamente nada. Y después en la comisión, y después en el 2012 se gana el amparo, donde el mismo amparo dice que ni siquiera las autoridades leyeron la alerta, la solicitud de alerta. Qué vergüenza, ¿eh? No leer la solicitud, y lo dice porque en el amparo se tuvieron ahí las versiones de donde tuvieron las pláticas en las cuales ni siquiera pudieron plantear cuál era, fue un tema más político. Sin embargo, varios estados interpusieron un recurso de revisión y esto nos llevó otro tiempo más, hasta el 2014, que se determina que sí se va a decretar la alerta, y tardaron en hacer la investigación al grado que tuvimos que poner un amparo en revisión. Solamente les quiero decir eso, no lo quería mencionar, pero hay que tomar conciencia qué implica estar interponiendo recursos y que la autoridad esté respondiendo para no hacer. Y les voy a decir, esto fue antes de los 10 años que ya se decretó la alerta de violencia de género. Y les quiero decir que en estos 10 años se han elaborado solo 3 dictámenes. En 10 años, 3 dictámenes. Los primeros 7 años hubo una negación por el gobierno federal de poder evaluar al Estado de México sobre cuáles eran sus avances. Se propusieron indicadores, nosotras no estábamos de acuerdo a hacer cualquier evaluación que no tuviera indicadores, pero tardamos 7 años. Y 7 años, nosotras hicimos un informe sombra que presentamos aquí. Pero ¿por qué es tan importante evaluar? Porque tenemos que ver qué funcionó, qué no funcionó, porque los datos nos siguen revelando problemas graves. Se levantaron, después de 7 años y de hacerse un dictamen que duramos mucho tiempo, se levantaron 7 medidas de 17 que se decretaron. Por eso es muy importante saber qué se decretó, cuáles son las medidas. Si yo preguntara aquí cuáles son las medidas, no sé cuántos, a ver, alcen la mano si conocen las 17 de medidas. Si conocen que se levantaron ya 7 medidas. Eso es lo grave, tenemos que estar, porque cuando uno está como marcapasos, eso no les gusta, pero es importante, porque solamente así vamos a poder avanzar. ¿Qué se levantó? No sé cuánto tiempo tengo, pero quiero decirles que se levantó la primera medida de seguridad, divulgar la naturaleza y alcance de la alerta. Y se levantó a pesar que yo estoy segura que muchas y en las comunidades ni saben qué era, pero se levantó. La cuarta medida de seguridad, que era la emisión de un decreto administrativo por parte del gobierno del Estado. Era un decreto para que actuaran en las primeras 24 horas para encontrar con vida a las mujeres y niñas desaparecidas y adolescentes. Porque lo que nos preocupara era, mientras elaboran el protocolo, pues se tiene que actuar inmediatamente. Nosotras estábamos documentando casos de niñas llevaban y que la autoridad no actuaba porque si no era el familiar el que denunciaba, no hacía caso. Entonces era un problema grave y ese decreto salió. Primera medida de prevención, elaborar un programa cultural institucional de igualdad, así como una guía de ejecución para los servidores públicos del Estado de México. Yo espero que esa la conozcan los servidores públicos. Y esa medida se levantó.
Se levantó la segunda medida de prevención, crear unidades de género de manera coordinada que operen en todas las instituciones de gobierno. Tendríamos que preguntarnos cómo están operando estas unidades en las diversas instituciones de gobierno. ¿Por qué esta medida se levantó? La primera medida de justicia diligente, ejecución de medidas como elaboración del protocolo de investigación y cadena de custodia, así como la adecuada capacitación de servidores públicos. Se levantó esa medida. Tercera medida de justicia, crear la unidad de contexto de la investigación de feminicidios mediante la elaboración de análisis antropológicos y sociológicos. Sexta medida que se levantó de justicia, conformar un grupo de trabajo que revise exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de niñas y mujeres. Ese análisis se hizo y ese debe de estar en manos del Congreso, porque se hizo un análisis de qué reformas se tendrían que hacer y tendríamos que ver hoy cuántas se han reformado. Y entonces yo ahí sí le pediría a la diputada Naya Yuritsi que sería muy importante saber, porque se trabajó un análisis que llevó tiempo, entonces hay que ver qué se ha reformado, porque se hacen los trabajos pero se quedan ahí. Quiero decirles que voy a mencionar rápido, pero es importante que ustedes sepan que las medidas que siguen vigentes hoy en el Estado de México tienen que ver con la medida de seguridad, diseñar y ejecutar una estrategia para la recuperación de espacios públicos, en la prevención. Esto es fundamental para el tema de recuperación de espacios públicos. Se tiene que tener una perspectiva, no solamente es que se recuperen poniendo calles, pavimentando, sin que tenga una perspectiva de qué es, para qué recuperar, bajo qué análisis de riesgo, si es la colonia de más riesgo, cuáles son esos elementos, para saber qué es lo que hay que hacer en ese lugar. Y por eso esta medida sigue vigente hasta el día de hoy. Tercera medida de seguridad es emprender acciones inmediatas, exhaustivas, para valorar objetiva y diligentemente las órdenes de protección. Sigue siendo un gran desafío. No se protegen a las mujeres en el Estado de México. Seguimos teniendo el mecanismo deficiente para que funcione. Y es fundamental para el más del 40% de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Garantizar, sí, la ejecución de buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas. Por eso está la otra declaratoria que se decretó, si no me equivoco, en el 2019, que es otra declaratoria por desaparición, que no me voy a meter ahí, pero considero que es una de las declaratorias que habría que ver porque es la que menos ha sesionado para evaluar su cumplimiento, pero no me toca a mí, yo hablo de la que estoy dando seguimiento. La tercera medida de prevención son integrar y actualizar adecuadamente banco de datos sobre los casos de violencia contra las mujeres. Es importante que los bancos de datos tengan los datos desagregados, porque tenemos la diversidad, no todas las mujeres somos iguales, tiene que haber un enfoque interseccional de las diversas realidades. Aquí hay muchas mujeres también indígenas, hay diversos contextos. Y bueno, y la segunda medida de justicia, tienen que diseñar una página web que proporcione información en general sobre los temas de desaparición o no localizadas, información general con fotografía, números de teléfonos, en fin. Ustedes pueden revisarla. La cuarta medida es de justicia, asignar recursos específicos para un grupo especializado de la Fiscalía del Estado de México que se encargue de diagnosticar los expedientes. Digo expedientes porque estamos hablando del 2010, desde el 2010, y había más de 900 expedientes, porque todavía no eran carpetas, que se quedaron en la impunidad. Y están en el primer informe. ¿Qué genera eso? Pues se genera la ruta de impunidad. Entonces hay casos que se van quedando y es muy importante. Yo reconozco el trabajo que se ha hecho en la Fiscalía, pero tienen que seguir trabajando más arduamente,
porque a diario vemos cuántos casos de feminicidios, desaparición y siguen sin resolverse. La quinta medida es establecer un mecanismo de supervisión y sanción a servidores públicos. Miren, ya esto se les dijo el año pasado. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta medida no avanzó absolutamente nada. Sanciona a servidores públicos. ¿Qué tendría que hacer el Congreso del Estado de México para sancionar la negligencia o omisión de las autoridades que no protegieron y evitaron un feminicidio? Entonces es importante porque ya llevamos 10 años y de esta medida hay nulo avance. Y bueno, la otra medida de justicia es impulsar mecanismos estatales de atención a víctimas para garantizar la reparación del daño. Miren, ya voy a terminar porque es importante, pero es muy importante decirles que el segundo dictamen del Estado de México en el 2023 fue un avance nulo, no hubo avance. Y a mí me preocupa porque hemos pasado muchos sexenios, pero 3 sexenios con el mecanismo de alerta de género. Y en el 2003, después que costó hacer un dictamen, la autoridad estaban en otro lugar. No sé si estaban en campaña, no sé, ustedes sabrán qué hubo en el 2023, pero no hubo avances. Hubo mínimos avances y ahí sí fue con indicadores, porque evaluamos con indicadores y se avanzó un mínimo del 24% en medidas de prevención, 11% en medidas de seguridad, 9 en medidas de justicia y 0 en reparación del daño. Es importante aquí que revisemos qué está pasando con las comisiones de víctimas, que revisemos realmente por qué, porque este dato refleja por qué hoy nos preguntamos si hay alertas, si hay políticas, y yo les digo, bueno, de lo que se está haciendo no han avanzado. La evaluación dice que tienen que hacer esfuerzos y es importante para garantizar la vida de las mujeres. Y quiero cerrar con una pregunta, ya que estamos aquí, decirles que falta el tercer informe, que lo haga público el gobierno federal, es decir, la Secretaría de la Mujer, y necesitamos saber cuál va a ser hoy el papel de Secretaría de Gobernación, porque ya no está Secretaría de Gobernación coordinando la declaratoria, pero es el ente hoy que debe de decretar la alerta de género. Entonces, les quiero decir que este último dictamen, que lo terminamos a finales de año, no salió público todavía. Y quiero decirles que hubo un poco más de avances importantes, pero ese informe habla de lo que tenemos que seguir cambiando. Y una de las recomendaciones es que se tienen que actualizar algunas medidas bajo el contexto después de 10 años de una declaratoria. Tampoco la declaratoria es eterna, pero hoy lo que nos preguntamos es ¿por qué, a pesar de lo que yo les acabo de decir, de que han pasado 10 años, nos debemos preguntar cómo han impactado para la mejora de la intervención de las autoridades para atender, prevenir y sancionar las violencias? En mucho de lo que he narrado, ahí ustedes van a entender por qué no hay mucho avance. Pero es importante decirles que del 2023 al 2024 se asesinaron 643 mujeres en el Estado de México. Y ese es un dato reservado. Y solo el 25.6 se inició investigando como feminicidio. Al menos se cometieron 26.275 delitos sexuales, de los cuales 6.515 fueron violaciones. Tenemos un registro nacional de desaparición en el Estado de México, donde desaparecieron 31.180 mujeres, de los cuales se desconocen las cifras, cuántas han sido localizadas con vida y sin vida. Sé que ha habido esfuerzos, pero es importante que colocamos cuántos siguen siendo de larga data y cuántas mujeres siguen desaparecidas, porque muchas de ellas, como sabemos y nos ha pasado, queremos encontrarlas vivas, vivas nos queremos. Muchísimas gracias.
Eso no es mío, ¿eh?